El Seminario de Corrientes Políticas y Económicas en México inicia hoy y quiero tener un punto de partida. Y este punto de partida lo quiero hacer a la luz de la verdad histórica, de la verdad política, de la verdad económica. Pero primero tenemos que familiarizarnos un poquito con qué es la verdad y si el ser humano tiene la capacidad de conocer esa verdad. Ya desde el siglo I antes de Cristo, el pensador griego Epícteto nos decía que solo el hombre culto es libre. Quiere decir que desde aquel entonces tenía un valor muy importante la búsqueda de la verdad. En este caso, las personas que estamos aquí participando en este seminario, estamos muy preocupados por conocer la verdad de México, el contexto político, el contexto económico, el contexto jurídico, qué es lo que está pasando, pero para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que nos corresponde hacer, tenemos que saber en qué consiste y de dónde viene. ¿Qué es la verdad? Esa es una pregunta de carácter filosófico, de carácter epistemológico, que alguna vez todos nos la hemos hecho. Y la verdad, pues la percibimos tiene cierta analogía con la luz, porque la luz nos permite ver las cosas, ¿no? Si la verdad es un árbol, pues si hay luz puedo ver con perfección el árbol y ver si es un mulato, si es un pino, o si es un árbol de naranjas, o si es un árbol de limones. Dice y decía don Alejandro Llanos y Fuentes, uno de los grandes pensadores que ha habido en México, que la verdad es la adecuación de la cosa al entendimiento. Si en mi entendimiento hay un caballo blanco es porque lo estoy viendo. Si en mi entendimiento está que hay dos niños en la escuela es porque estoy viendo dos niños en la escuela. Pero ¿qué pasa con las fórmulas matemáticas, con las fórmulas políticas, con las fórmulas económicas? Pues que tengo primero que prepararme, que informarme, para que a través de la percepción yo pueda entender esos aspectos de la política, de la economía y de la historia, y en ese proceso intelectual ya estaré en posición de aproximarme a la verdad de los hechos, a la verdad de las políticas. Cuando la verdad que está en el mundo real, el ser humano o la persona lo entiende y hay una adecuación perfecta entre lo que hay en la realidad y el entendimiento de las personas, entonces ya tenemos un encuentro con la verdad. A veces nos aproximamos a la verdad y algunas veces por razones científicas, por razones de la misma limitancia del ser humano, vemos la verdad próxima, pero no tenemos un encuentro plena con ella. Por eso dice Cifuentes, la verdad es la adecuación de la cosa al entendimiento. El ser humano tiene información matemática, histórica, familiar, social, de todo lo que le concierne. Y tiene un apetito de conocer y saber la verdad, pero para conocer y saber la verdad, primero tenemos que aprender, que pedir información, que documentarnos, que acercarnos a las personas que son expertas en medicina para saber del COVID, pero no es cualquier médico, es el internista, es el epidemiólogo, es el neumólogo, ¿verdad? Para saber de política tendré que consultar al doctor Torres o algún otro politólogo que me explique los fenómenos políticos de México. Para saber de cuestiones teológicas tengo que hablar con el padre Torres o con el padre McCloskey o con algún teólogo sensato que me permita conocer las cosas de Dios y su relación con el hombre. Y así cada ciencia y cada área del saber humano. Tenemos que hacer un análisis general del todo para luego llegar a la política y a la económica de México. Desde el punto de vista de la cultura cristiana, ya se decía en el versículo de Juan 8:32, dice el Jesús histórico que le dice a las personas con las que está, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está próximo o involucrado con la verdad, su libertad aflora porque se va a distanciar de incertidumbres, se va a distanciar de vicios,
se va a distanciar de todo aquello que le perjudica y que nos hace sentir mal. Como en este grupo, en este seminario, hay muchas personas que seguramente son la mayoría, que tienen una fe cristiana, católica o de otra denominación cristiana y están muy familiarizados con el deber ser que se desprende de la religión y con aquella cosmovisión que tienen como personas de fe en la búsqueda de la verdad absoluta que tiene que ver con la vida eterna, con lo que viene después de la muerte. Tenemos que ir acomodando las cosas en orden, porque como vamos a hablar de temas políticos y económicos, si bien es cierto que en un momento dado tiene un vínculo con la teología, en este momento tenemos que estar conscientes, sabidos y comprendidos de que en este planeta en el que vivimos hay una dimensión a la que aspiramos casi todos, que es una dimensión divina y que es eterna, que tiene que ver con la trascendencia posterior a la muerte. Pero en este momento los temas que vamos a abordar de política, de economía, de derecho y de historia tienen que ver con la dimensión terrenal, donde estamos los finitos, es decir, los que tarde o temprano nos vamos a morir, los que vivimos 50, 80 o 100 años. Es en esa dimensión donde, es en ese espacio terrenal donde se van a desarrollar nuestros conceptos, nuestras explicaciones. El conocimiento humano ha desarrollado a través de la historia muchas ciencias, muchos métodos disciplinarios para conocer, dentro de los cuales podemos citar de momento, aunque hay muchos, estos que son muy importantes: la teología, que es el conocimiento de Dios; la filosofía, que es el conocimiento y la búsqueda de la verdad; las ciencias económicas, ¿verdad?, que tienen que ver con muchas cosas, pero principalmente con los medios de producción de bienes y servicios; las ciencias políticas, que tienen que ver con el quehacer del hombre en la sociedad, en la búsqueda del bien común o en la búsqueda de otras cosas que no son precisamente el bien común; y el derecho, que el derecho es un consenso social, es cuando la sociedad se pone de acuerdo para construir una serie de normas que nos van a permitir regular la vida en sociedad. Bueno, pues el seminario al cual nos estamos conduciendo el día de hoy tiene que ver con las 4 ciencias que están subrayadas, no con la primera. No vamos a ver temas teológicos, no porque no sean correctos, sino porque estamos viendo la dimensión terrenal, la dimensión del hombre y su vida en sociedad. Más adelante, al final del seminario, podremos analizar algunas posturas desarrolladas por teólogos que tienen que ver con la sociedad y con la economía y con la política. Pero es muy importante que los que estamos comenzando a tomar este seminario nos demos cuenta que ahorita vamos a hablar un poco de filosofía, un poco de derecho, y vamos a hablar mucho de las ciencias económicas y de las ciencias políticas. Es un principio de orden metodológico. Bueno, está el bello orden divino, que nos recuerda las bellas pinturas del Renacimiento, pero estamos en la dimensión terrenal. ¿Qué hay en la dimensión terrenal de este mundo, de este planeta, de esta época histórica que vivimos y de las épocas históricas que han vivido nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos? Pues hay un orden natural, ¿sí? Hay un orden natural que el hombre sí lo puede llegar a modificar, pero ese orden, observemos que tiene todavía muchas cosas inexplicables. El hombre, con toda su ciencia y tecnología, pues podrá cambiar el código genético de una semilla que puede dar una manzana o una uva, pero no crea la semilla que da la manzana y la uva, ni crea la tierra. La tierra está a disposición nuestra, pero el hombre no fabrica la tierra. El hombre tiene que estar consciente de que hay límites y que el orden natural tiene una armonía que nosotros no acabamos de comprender y que lo menos que tenemos que hacer es respetar. Dentro de esta dimensión terrenal está la cultura. Y aquí voy a obsequiar, con el debido respeto para los que me están escuchando en este bello seminario, ¿qué es la cultura? Me voy a fundamentar en Elsa Cecilia Frost,
y en otros tratadistas, pero la cultura, y esto es regla de oro para todas las personas que están en este seminario, si gustan tomar nota, más adelante vamos a compartir algunas notas para que, bueno, las cosas se tienen que leer y volver a leer a veces. La cultura, para que no haya confusión, es todo aquello que está en este mundo, que el hombre lo ha generado, lo ha propiciado, lo ha modificado, pero que no le fue dado gratis por la naturaleza. Y la cultura tiene muchas categorías, pero ahorita no vamos a hablar de las categorías culturales. Vamos a hablar en términos generales de la cultura como es una orquesta sinfónica, como es un sistema informático, como es un sistema ferroviario, un aeropuerto, un puerto marítimo, como hay aquí en la heroica ciudad de Veracruz, o como es un sistema jurídico, como es un sistema judicial. Son cosas que son creadas para el hombre, algunas son artísticas, otras son científicas, otras son sociales, pero no les es dado por la naturaleza. Es decir, hay una intervención del hombre. La música, el arte es cultura, la ciencia es cultura. El árbol que crece en el valle y que da frutos, que crece por simple naturaleza, no es cultura, es un árbol de frutos. El cauce de los ríos no es cultura estudiar el cauce de los ríos, pero el cauce de los ríos es naturaleza. Las corrientes marítimas son naturaleza, el movimiento del planeta es naturaleza. El hombre, afortunadamente, no tiene capacidad para distorsionar nada de eso todavía. Pero una bella computadora como la que estamos usando hoy, un sistema digital, es cultura de la comunicación, es cultura electrónica, dependiendo de la dimensión y del contexto que lo queramos ver. Concluimos, cultura es todo aquello que desarrolla el hombre en este planeta que no les dado de gratis, que no les dado de forma natural. Así como ya tenemos una idea bastante próxima a la realidad de lo que es la cultura, yo quisiera con ustedes compartir un poquito más otra vez nuevamente de lo que va a tratar este seminario y relacionarlo con algunas ciencias y con algunos tipos de conocimiento. Ahí en la pantalla podrán ver que algunas cosas las puse arriba y otras cosas las puse abajo. Hasta arriba puse la filosofía, no porque, si bien es cierto que amo a Aristóteles y que amo a Santo Tomás de Aquino y que amo a Max Scheler y que respeto a Marx y a Kant, la filosofía es la ciencia que busca la verdad y tiene decenas o cientos de ramas. Tiene muchísimas corrientes de pensamiento en los últimos 3000 años. Y la filosofía, y van a decir, bueno, ¿y por qué nos hablan de filosofía en este curso de economía? Las corrientes filosóficas, las fuentes filosóficas a través de la historia van a influir directamente en el pensamiento político, en el pensamiento económico. Aunque determinado economista, determinado político o determinado presidente de la República no tenga ni la más remota idea, la filosofía influye en las corrientes del pensamiento económico y político y social. Hay varios tipos de conocimiento, son muchos tipos de conocimiento. En este momento nada más vamos a hablar de dos, del conocimiento científico que viene de la ciencia y el conocimiento empírico que viene de la experiencia del hombre. Bueno, cuando el pensamiento filosófico se suma al conocimiento empírico y al conocimiento científico, se salen líneas para poder crear pensamiento político y pensamiento económico. Y ese pensamiento político, ese pensamiento económico, se va a discutir en las asambleas de diputados, en las asambleas de senadores, de representantes comunes, y se va a generar derecho. Se van a hacer leyes que, en teoría, van a buscar el bien común, pero donde el ciudadano tiene que estar instruido para estar cierto de que de verdad van a buscar el bien común o el bien público, y no bienes de poder, no bienes de grupo, no intereses de grupos. Ya una vez que está armado el andamiaje político, económico y jurídico, como aparece ahí en el renglón 3 y 4, vendrán las políticas públicas, vendrán las políticas económicas y vendrán los discursos. Entrando en materia, no podemos hablar de política y de economía sin que la gente no tenga una noción de qué es el Estado. Y principalmente lo vimos el Estado mexicano. ¿Qué es el Estado? Es una pregunta obligada y muy importante para saber y estudiar.
Vemos noticias como la que aparece en la pantalla, que el 24 de febrero del 2021 el Estado mexicano recibió ingresos de 50 millones de dólares por actividades de explotación y producción y exploración de petróleo. Eso lo dijo el 24 de febrero del 2021 la revista que aparece ahí, Oil and Gas Magazine. Dice, el Estado mexicano recibió los ingresos. ¿Y quién es el Estado mexicano? Sí, lo relacionamos con el gobierno, pero eso no, el gobierno es la cúpula de ese Estado mexicano. Hay que saber qué es el Estado mexicano. El 12 de marzo de este año, el gobernador de Coahuila, Riquelme, dice que el Estado mexicano no está listo para el reto de que se haya aprobado el uso de la marihuana. Pues si el Estado mexicano no está listo al día de hoy para afrontar problemas de seguridad y de orden público, menos va a estar listo para afrontar a la misma sociedad con una droga liberal. ¿Pero qué es el Estado mexicano? En uno el Estado mexicano recibe 50 millones de dólares y en otro 50 mil millones de dólares y en el otro escenario el Estado mexicano no está listo para un tema de seguridad. Para comprender qué es el Estado mexicano, tenemos que saber qué es el Estado. El Estado, como se expresa ahí, se concibe como un conjunto de instituciones sociales que controlan un territorio y a sus habitantes a través de un sistema jurídico. El Estado tiene 4 dimensiones básicas, es un conjunto de entes públicos con funciones estipuladas en la ley, es también una estructura legal para las funciones de gobierno que le van a dar su relación con los particulares y las relaciones que se den entre los mismos particulares. Es también una entidad jurídica y política, pero que tiene un sentido colectivo porque el Estado es mucha gente, ¿no? Que se va a desenvolver también como Estado, con esa identidad cultural en una comunidad internacional. Es decir, el Estado mexicano tiene un rostro frente a la comunidad internacional. Podemos gozar de un gran prestigio en la comunidad internacional, como fue en la época de Porfirio Díaz o en la época del presidente López Mateos, o el liderazgo comercial, como en la época de Salinas de Gortari, o un desprestigio, como hemos vivido en otras épocas y sexenios, como muy probablemente puede ser el presente. Su estructura de fuerza financiera del Estado también nos atañe a todos. Entonces el Estado parece que es un conjunto de cosas como vamos viendo. Don Francisco Porrúa, que fue un abogado, del maestro de todos los tiempos de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos definía que el Estado, con un concepto, digo, la manera, es que esta inercia que tenemos los mexicanos de hacer conceptos viene de los griegos. Los abogados clásicos procuran también conceptualizar las cosas. Y don Francisco Porrúa Pérez nos decía que el Estado es descriptivo. Esta definición es bonita porque nos describe. Y cuando nos describen algo, lo entendemos mejor. Dice, el Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde. Está sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad para obtener bien público temporal de sus componentes. Este es un concepto de un Estado moderno, porque efectivamente si hay una sociedad humana, está en el territorio que le corresponde a México, hay un poder soberano que es el gobierno, que está sustentado por una constitución política y una serie de leyes, y que va a estructurar y a definir la sociedad de muchas maneras. Pero hace 200 años, Luis XIV, que era en la época de la monarquía, para resumir las cosas y para que quedara muy claro, decía, el Estado soy yo. Era la época del absolutismo. No estamos en esa época. Entonces tenemos esa idea descriptiva de lo que es el Estado. Podemos comprender mejor ahora qué es el Estado mexicano, porque a final de cuentas ir a un proceso electoral nos involucra con ver a los gobernantes que van a formar y a representar al Estado mexicano. Si me interesa que se desarrollen políticas económicas de cierta manera, con cierta orientación, tengo que tener claro quién es el responsable de todas esas políticas, en sentido muy formal, en sentido formalmente político, formalmente económico y formalmente jurídico. Ese es el Estado mexicano. Pues, ¿quién es el Estado mexicano? Es esa sociedad humana que está en el territorio mexicano, en nuestro territorio nacional, pero que esa sociedad, ese grupo, ese colectivo, que son personas, no son animales, son personas, están sujetas a un poder público. A los economistas dicen que aquí está la clave del Estado.
donde dice poder. Y tienen razón, el poder público, o sea, el gobierno. Y ese poder es el que establece, define y aplica las leyes. Y estas leyes nos estructuran toda la sociedad y la mayor parte del quehacer social, que hasta hace 50 años no llegaba a la intimidad del hogar, a no ser que hubiera un problema con menores de edad o con mujeres golpeadas. Pero ahora están haciendo leyes que ya nos quieren decir hasta cómo educar a los hijos. Y eso no lo podemos permitir por una sólida razón que más adelante se va a ver. Señores, el Estado está hecho para que las personas alcancen un bienestar. Las personas no están hechas para que el Estado funcione bien. Parece lo mismo, pero es muy distinto. Una regla es una y la otra regla está al revés. El Estado es para servir a las personas. Las personas no tienen por qué dedicar su vida a ser un Estado fuerte. No, el Estado tiene que estar fuerte para cuidar a la gente. Y bueno, el Estado tiene poderes, como ya lo dijimos, que es el que controla el sistema jurídico. Y aquí hay una foto de la sede del Poder Ejecutivo del Estado mexicano, nuestro bello Palacio Nacional. La economía. Ya tenemos claro que estamos hablando de economía, de política, de historia, en nuestra dimensión terrenal. Ya tenemos claro que vamos en búsqueda de la verdad y las ciencias nos van a ayudar a encontrarnos con la verdad. En estos tiempos de pandemia y de crisis de una serie de gobiernos ineficientes, la economía nos pega en nuestras empresas, en nuestra familia y en todos los aspectos materiales de la vida cotidiana. Pero, ¿qué es la economía? Vamos ahorita a tratar de conceptualizar la economía, que es propio de estudios kilométricos, pero vamos a dar aquí conceptos fundamentales. Y yo decidí, comprendí que para que la gente tuviera una idea más clara de la economía y sobre todo en el devenir histórico, tenía que saber o teníamos que recordar o teníamos que reaprender que en la historia de la humanidad, hablo de la historia de todo el mundo, ha habido por lo menos 4 grandes revoluciones económicas. Es decir, han aparecido en el escenario de la historia del hombre determinados acontecimientos que no son ciencia económica, son hechos económicos que transformaron la vida del hombre. Entonces, aproximadamente hace 8,000 años, porque unos dicen que fue hace 7,000 y otros dicen que fue hace 10,000, pero aproximadamente hace 8,000 años, es decir, 6,000 años antes de Cristo, en el Medio Oriente, en los terrenos donde ahora está Irán, donde está Turquía, aparecieron las primeras civilizaciones que descubrieron algo que era muy importante y que era la agricultura. Recordemos que antes del periodo neolítico, las personas, nuestros antepasados, pues vivían de la caza y la recolección de frutos y semillas. Pero empezó a haber ciertos pueblos, ciertas aldeas en esa época y en esa parte del mundo que empezaron a darse cuenta que las semillas podían escogerse de un tipo para producir determinado tipo de granos, determinado tipo de verduras, determinados tipos de frutos, y entonces el hombre empezó a dominar la agricultura. Y esto fue una gran revolución porque trajo cambios. ¿Cuáles cambios trajo? Que el hombre dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario. O sea, el hombre dejó de caminar tanto y ya se quedó a vivir en una casa o en una choza o una cueva porque tenía que esperar a que el trabajo de la tierra diera sus frutos, y eso lleva algunos meses. Empezó el hombre a acumular y a seleccionar granos, empezó el hombre a desarrollar actividades de alfarería, empezó el hombre a generar tejidos de mimbre, empezó a domesticar animales, empezó con los temas del pastoreo de productos. Fíjense cómo hubo un gran cambio. Y desde esos 8,000 o 10,000 años antes de Cristo, no hubo en la historia de la humanidad otro gran cambio económico, sino hasta la mitad del siglo XVIII. Es decir,
casi 10,000 años después. Y fue la revolución industrial, el periodo de la revolución industrial que se da en este periodo, fundamentalmente en lo que ahora es la Gran Bretaña, en Inglaterra, en el Reino Unido. El hombre logró crear la máquina de vapor y se empezó a transformar salvajemente la economía y la vida del hombre. Hubo una segunda revolución industrial hacia el año 1850 que también tiene mucho que ver con la tecnología, y en este momento hay una tercera revolución industrial que yo le llamo una cuarta revolución económica a finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, que es la de las tecnologías de la información y la comunicación, que también está cambiando. En este momento, este seminario se da en una plataforma propia de la tercera revolución industrial. Van a ver que esto es importante porque todas aquellas personas que le tenemos miedo al comunismo se van a dar cuenta que por las consecuencias de la segunda y de la revolución industrial primera y de la revolución industrial segunda, las consecuencias que trajo en las clases trabajadoras, hizo que muchos filósofos y pensadores de la política económica hicieran propuestas de cómo vivir en sociedad. Y ahí nació una de las preocupaciones más importantes hoy en día. La primera revolución industrial y la segunda empezó con las máquinas, es decir, el ferrocarril cuando aparece no había habido ningún antecedente de ferrocarril en la historia de la humanidad. Había habido carretas, caballos, pero ver una máquina de vapor a grandes velocidades, con mucha gente o con mucha carga, debió haber sido impresionante para quien nunca había visto una. La escena como la que se ve en la fotografía de muchos trabajadores en una fábrica tampoco se había visto en la humanidad, ni siquiera en la época de los romanos, que eran tan trabajadores. Empezaron a padecer grandes fábricas con mucha contaminación, con muchos trabajadores, pero no había condiciones laborales que ahora controlan las leyes. Y en esa época un trabajador podía estar en condiciones antihigiénicas de salud trabajando 14 o 15 horas diarias. Esta primera y segunda revolución industrial trajo el crecimiento de la población principalmente en zonas urbanas. Se empezaron a hacer las grandes ciudades como Nueva York, Chicago, París, Londres, con mucha gente. La Ciudad de México no es la excepción. Se empezó a dar también un factor muy interesante, que como era necesario para hacer fábricas e industrias, se empezó el proceso de la acumulación de los capitales. Las utilidades eran grandes, pero esas mismas utilidades se necesitaban para generar más industria porque ya había una competencia, con, por ejemplo, en el caso del acero, la competición industrial del acero a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue salvaje, fue muy dura, muy cruel. Pero fue cuando se levantaron los grandes rascacielos y los grandes edificios y los grandes puertos y aeropuertos de los Estados Unidos de Norteamérica por este aceleradísimo proceso industrial. Y digámoslo en honor a la verdad, pues se llevaron entre las patas a los trabajadores. Porque el progreso económico era lo prioritario, la producción. Pero aparte este progreso técnico e industrial se difundía a grandes escalas. Y los obreros, como ya hemos dicho, trabajaban grandes horas de trabajo. Quise comentar el fenómeno de las revoluciones económicas porque nos permite entender cómo las últimas tres revoluciones económicas están muy cerca de nuestra era. Una la estamos viviendo y las otras dos son inmediatas. A mí me gustaría que reflexionáramos todos un poco, cómo vivió la humanidad todos los siglos, todos los años que no hubo manejo de la energía eléctrica. ¿Cómo tenía que hacerle la humanidad para conservar los alimentos? Pues los llenaban de sal. A las frutas las hacían mermeladas, a las carnes las metían en aceite de olivo o las salaban o las llenaban de aderezos de adobo para que durara mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no había refrigeradores. Por eso cuando los médicos dicen que no coman mermeladas o que no coman adobos, yo me río del médico porque digo, pero esto es una salvajada, porque el hombre tiene 3,000 o 8,000 años comiendo mermeladas y adobos.
porque esa era la manera en que se conservaban los alimentos. La aparición de la energía eléctrica y la primera bombilla que dio luz de noche debió haber sido espectacular. Podemos hablar muchas cosas de la economía, como lo estamos haciendo ahorita, y a manera de darle un pincelazo general al todo, es muy importante que vayamos dándonos cuenta y vayamos recordando, puse como antecedente inmediato las revoluciones económicas, que parece ser que la economía tiene que ver con muchas cosas, con muchos conceptos, ¿verdad? Tiene que ver con el trabajo del hombre, que es esfuerzo físico, tiene que ver con la propiedad privada, que es muy antigua. Después va a aparecer la propiedad del Estado, ya sabemos lo que es Estado. Alguna vez fue la propiedad del emperador o del reino, ahora es la propiedad del Estado, que son propiedades públicas, como por ejemplo edificios y parques públicos. Tiene que ver con las mercancías, todo tipo de mercancías. Todos tenemos necesidad de comer y muchas mercancías son alimentos. Tiene que ver con los procesos de producción al interior de las empresas. Tiene que ver con el comercio, cómo se comercializan las cosas. Tiene que ver con las monedas, que son unidades de cambio. Tiene que ver con el capital. Si no hay capital, no se pueden abrir industrias, no se pueden abrir empresas. Tiene que ver con los valores del mercado, con los precios, con la oferta y la demanda. Tiene que ver con los intereses que se generan por los préstamos. Tiene que ver con la utilidad. Si no hay utilidad, las empresas se cierran. Porque que yo sepa, a nadie le gusta perder dinero, pero no solamente eso, sino que perder dinero pues significa no pagar salarios, no pagar proveedores, no pagar cuentas de energía. Hay que cuidar la utilidad. Tiene que ver también con el empleo, que es el aspecto social humano fundamental y que ya viene entre el concepto salario y el salario sagrado. Tiene que ver con los impuestos, los compromisos de los que generan utilidad, tienen una relación con el Estado. Otra vez la palabra Estado con el Estado mexicano nos vigila para que paguemos impuestos, tienen que ver con los bancos. Cuando el Estado cobra los dineros, los impuestos, pues elabora presupuestos y tenemos que estar vigilando o opinando que los presupuestos se hagan correctamente y se apliquen para lo que se tienen que aplicar. Tiene que ver con las finanzas privadas de cada familia y de cada empresa y también con los sistemas financieros donde aparecen las utilidades del Estado y donde aparecen los bancos, las aseguradoras, las financieras, que son partes del sistema financiero, que son empresas privadas. Tiene que ver con el sistema bancario, el interior del país, tiene que ver con un órgano autónomo que es el Banco Central, tiene que ver con la gestión que haga el gobierno o con la gestión que hagan las empresas para desarrollar economía, tiene que ver con los tratados internacionales en materia económica, en materia comercial, la economía se va a medir con indicadores, ¿verdad? Con indicadores que tienen que ver con la producción, también tiene que ver con la deuda, como países que trabajan con créditos de otros países, con capitales de otros países, para detonar economía en determinada región se endeudan y esa deuda genera intereses. Tiene que ver con la tecnología, porque la tecnología eficiente mejora muchas cosas. Todo esto tiene que ver con el progreso y el desarrollo económico. La economía está en la casa, está en la empresa, está en la compra de alimentos y está en el Estado. La economía tiene que ver con casi todo. No con todo, pero sí con muchas cosas. Y haciendo una pequeña reflexión a fin de ambientarnos y de comprender de lo que estamos hablando y de lo que estamos ávidos de saber y de conocer, y de comprender y de entender y de ayudarnos unos a otros a entender y a comprender mejor las cosas. La economía se relaciona con conceptos humanos porque vuelvo a la misma regla del principio. El Estado está hecho y constituido para cuidar a las personas. El Estado se creó y se construyó por los pensadores, por los revolucionarios, por los políticos, por los abogados, por aquellos empresarios que financiaron movimientos. El Estado se crea para que las personas estén protegidas, para que tengan un entorno adecuado donde desarrollarse en forma íntegra. Si no lo tenemos, tenemos que buscar ese entorno. Porque el Estado, fíjense ustedes, si su economía se relaciona con el hambre de las personas, se relaciona con la pobreza de las personas, se relaciona con la alimentación de las personas, en general con el bienestar de las familias,
Cuando hay hambre y hay pobreza y no hay salud, entonces estamos vulnerando la dignidad humana de las personas. Y al final de cuentas, cuando hay condiciones, pues tendremos que generar un desarrollo individual, pero no quedarnos en el individualismo, porque también tanto individualismo es malo, sino que mi individualismo debe servir para ver qué voy a aportar a mi sociedad donde vivo y así generar un desarrollo social humano. La economía debe de estar al servicio de las personas y no al servicio del Estado. El Estado debe desarrollar las condiciones económicas para el bienestar de las personas, no para el bienestar de grupos políticos. La sociedad mexicana está llamada a ser cada vez más madura y más culta para trabajar en este renglón. Hay muchos conceptos de economía y aquí podemos citar a un sinnúmero de economistas que nos pueden dar un concepto de economía porque la economía se puede definir desde varias perspectivas. Pero quise obsequiar, compartir con ustedes un concepto de un sociólogo, y eso que yo poco trato a los sociólogos porque los percibo muy superficiales, pero hay un sociólogo británico muy interesante, Anthony Giddens, que nos dice, en dos renglones nos describe de una manera muy bonita qué es la economía. Dice, la economía es el sistema de producción e intercambio que satisface las necesidades materiales de los individuos que viven en una determinada sociedad. Es un concepto objetivo. Pues es que las monedas y la economía son objetivos. Sistema de producción e intercambio, pues la producción es importante, el intercambio entre el comercio, que satisface las necesidades materiales, no las espirituales, ¿eh? Las necesidades materiales de los individuos, yo le diría personas, pero bueno, de los individuos que viven en una determinada sociedad. Me gustó el concepto, breve, pero muy claro. Si eso es la economía, que es un sistema de producción y que genera una sinergia, un sinnúmero de relaciones que busca satisfacer a las personas con productos y con servicios, los caminos humanos son muchos, entonces ya nos vamos aproximando a nuestros temas y ya van a aparecer algunos conceptos como ciencia económica, corrientes de pensamiento económico y sistemas económicos. Estos tres conceptos que están vinculados a la economía, yo quisiera que ustedes los tuviéramos muy claros todos para no confundirnos. Todo este primer módulo tiene que ver con sentar las bases de los módulos que vienen adelante, que van a ser más intensos y más específicos. Pero ahorita estamos con las bases, porque aquí somos amantes de los árboles y entonces cuando la raíz es profunda y fuerte, el árbol es fuerte. Entonces, aquí vamos a ver ahorita los conceptos más fundamentales. ¿Qué es la ciencia económica? Cuando hablamos de ciencia económica, que eso es lo que estudian los economistas o los jóvenes que están estudiando economía en una universidad, la ciencia económica ya va a ser el estudio sistemático de todo lo que tiene que ver con la economía. Entonces, la ciencia económica es eso. Un proceso científico, un proceso metodológico, un proceso teórico abstracto que se va a sistematizar para conocer de economía. Las corrientes del pensamiento económico son las que van a alimentar a los que estudian la economía. Es decir, las corrientes de pensamiento económico son aquellas grandes ideas, aquellos grandes procesos intelectuales de las personas que hablaron de economía en la historia, como antiguamente fue Platón y Aristóteles, que hablaron un poco de economía, como posteriormente, ya en la época del mercantilismo y con los descubrimientos de América, empezaron a hablar los economistas clásicos ingleses como Marshall, John Stuart Mill, Adam Smith, David Ricardo, que en los periodos de la economía clásica, en los albores del siglo XVII, empezaron a hacer una interpretación muy importante de cómo eran los procesos comerciales, la relación del comercio y la producción con las fuerzas de la naturaleza, y empezaron a desarrollar tesis que describían los procesos económicos de aquel entonces y empezaron a hacer propuestas o tesis de cómo tenía que funcionar los estados para que generaran riqueza. Cuando ese conocimiento económico se pone en marcha, cuando ese conocimiento económico se pone en acción y ya genera un conjunto de acciones en un lugar determinado, como puede ser México, puede ser Alemania o Estados Unidos, ya ese es un sistema económico. Entonces la economía es lo que sucede, la ciencia económica es
el estudio profesional, las corrientes del pensamiento económico es todas las propuestas que ha habido de los intelectuales de la economía en la historia, y los sistemas económicos es lo que está en marcha. Ya tenemos una idea clara, pequeña, pero muy clara, muy sólida de lo que es la economía. Y ahora también tenemos una idea clara de lo que es el Estado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era un conjunto de personas en un territorio sujetas a un poder soberano, que encabezado por un gobierno, que se apoyaba en un sistema jurídico, para teóricamente, formalmente buscar el bien común, que es lo que hay que estar cuidando, que realmente se busque el bien común. Y la economía que tiene que ver con los procesos de producción y el bienestar de la gente. Pero ¿qué pasa cuando economía y Estado se juntan? Pues pasan muchas cosas interesantes. Analicemos un poquito el tema. El Estado ya quedó claro que es un concepto jurídico. Ya aquí dimos dos conceptos jurídicos. Pero también es un concepto político. Ahorita vamos a ver lo que es política. Porque política es todo aquello que se hace en sociedad. Entonces, fíjense ustedes cómo desde el punto de vista económico, es decir, desde el punto de vista de los procesos de producción de bienes y servicios, el Estado también interviene. Puede intervenir poco o puede intervenir mucho o puede hacerse cargo de todo como fue en un sistema comunista. Pero, ¿cómo va a intervenir el gobierno en la economía o el Estado en la economía? Pues va a intervenir a través de políticas públicas, verbo y gracia, a través de política monetaria, a través de política fiscal, a través de políticas industriales, políticas presupuestales. Y ya vimos hace ratito que las políticas, aquí están, miren, las políticas las políticas tienen que ver con los sistemas económicos. Las políticas son acciones, igual que los sistemas económicos. Entonces, de acuerdo a los campos de trabajo donde se va a actuar, por ejemplo, ¿devaluamos la moneda o no lo evaluamos? Esa es una política monetaria. ¿Subimos los impuestos o no los subimos? ¿Qué tipos de impuestos cobramos? ¿Qué tipos de impuestos no cobramos? Esa es una política fiscal. ¿Promovemos una industria de energías limpias o una industria de energías sucias? Pero con tal de que haya energía, le echamos a andar para aprovechar los millones o miles de toneladas de combustible que tenemos guardados. Esa es una política industrial. ¿Dejamos que intervengan los particulares que tienen el capital y la tecnología en México o lo hacemos nosotros solos? Esa es una política industrial. ¿Cómo vamos a gastar el dinero que entra en México, que es algo así como unos 8 o 9 millones de pesos que el gobierno federal recibe cada año de las empresas y de las personas consumistas? ¿Cómo se va a distribuir ese dinero en seguridad pública, en educación? ¿Cómo se va a distribuir en salud? Esa es una política presupuestaria. ¿Qué instrumentos va a promover o a gestionar el gobierno para que se detone o se genere economía, como cuidar las inversiones? Eso también es política. Todos estos instrumentos que tiene el poder, que es el Estado, que se vinculan a la economía, van a tener consecuencias en el empleo que se genera en la sociedad, en los niveles de pobreza o de riqueza de una sociedad, en la inflación, en los precios estables o los precios que suben mucho, como en la década de los 80 en México. Y entonces vemos, vamos a ver más adelante, cómo el Estado, cuando interviene en economía, puede ayudar, puede facilitar el desarrollo de la economía, puede potencializarlo, o puede perjudicarlo, o puede atrasarlo, o puede erosionarlo. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que estamos viendo ahorita son los primeros acercamientos entre lo que es nuestra comprensión del Estado y la comprensión de la economía. Ahora, cuando el Estado, como dice aquí, interviene en los procesos económicos, no solamente va a afectar en un tema macroeconómico, sino también en temas microeconómicos. Es decir, le va a afectar a las pequeñas empresas, le va a afectar a los impuestos que pague cualquier ciudadano. Vamos a familiarizarnos también con dos conceptos más que son muy sencillos, muy importantes. Cuando hayan hablar de crecimiento económico, el crecimiento económico tiene que ver con el aumento de la producción de bienes y servicios.
Por ejemplo, hay economías que son muy grandes. La china, la norteamericana, la alemana, la japonesa, producen muchos bienes y servicios. Pero ¿qué es desarrollo económico? El desarrollo económico es cuando el Estado es capaz de generar riqueza, pero esta se va a reflejar en el bienestar en el mayor número de sus habitantes. Hay algunas economías que no son tan grandes como la mexicana, que está en el nivel 13 del mundo, o en el 12, estoy dando un número aproximado, pero como tiene menos población y menos territorio, alcanza plenamente para el bienestar de los habitantes. Por ejemplo, Suiza, Austria, Luxemburgo. Hay economías muy grandes, muy grandes, muy grandes que hacen ricos a la mitad de su población, pero no sabemos si se están muriendo de hambre la otra mitad de la población que está atrás de las montañas, como es el caso de China. Entonces, concluimos. Crecimiento económico o progreso económico, también se llama así, es que aumenta la producción de bienes y servicios, aumenta la riqueza. Y el desarrollo económico es cuando esa riqueza, cuando ese aumento de la producción y bienes se reflejan en los niveles de bienestar de la población. La historia nos dice que en los sistemas comunistas ni había mucha producción económica y mucho menos había desarrollo económico. Porque en algo tienen razón los economistas clásicos y los vamos a ver en el módulo 4 o 5. No podemos hablar de una justicia distributiva de la riqueza entre la gente si no hay producción. Lo primero es la producción, no es lo único, pero lo primero es la producción, porque si no, ¿cuál es la riqueza que vamos a distribuir o a repartir? Bueno, aquí ya tenemos un poquito avanzado el tema de Estado y el tema de economía y el tema de la relación, de las primeras relaciones que se dan entre Estado y economía. Me voy a apurar un poquito porque, bueno, la política. La política, bueno, ahí tengo una foto, les quise compartir una foto que está muy interesante ahí de la época de Ronald Reagan, uno de los presidentes más inteligentes que ha habido en la historia de los Estados Unidos. En fechas recientes fue presidente de Estados Unidos del año 1980 a 1988. Presidente López Portillo junto a él, que es uno de los presidentes más cultos que hemos tenido. Y el presidente de Canadá de aquel entonces. En la antigua Grecia iba Aristóteles platicando con Sócrates. En la antigua Grecia, les voy a comentar a usted que es porque donde vienen las primeras líneas de lo que es la política, por eso es que vamos a hablar de los griegos antiguos. Fíjense ustedes que la palabra política va a venir de polis, pero ¿qué era polis? La polis era un ideal griego que en cierta medida sí consiguieron alcanzarlo, que era la sociedad civil perfecta, es decir, como el mundo y las ciudades no eran tan grandes en la antigüedad como es hoy en día, el Estado, ya vieron que vimos el concepto de Estado, no era el país como es ahora, sino que el Estado era la ciudad, como fue en su momento Roma, como fue en su momento Grecia, Atenas o Esparta. Es decir, perdón, es que me están pasando aquí un apunte, esto está mal. A ver, nada más le quiero pedir a Ceci que me diga por WhatsApp, que le diga a Elizabeth cuánto tiempo me queda, por favor, gracias. Bueno. El hombre necesitaba que esa ciudad, el gobierno de esa ciudad funcione muy bien para que se pueda desarrollar plenamente y pudiera alcanzar la felicidad. Los griegos, para los griegos aristocráticos y ordenados, la felicidad solamente se podía alcanzar a través del ejercicio de las virtudes. Pero esa ciudad tenía que funcionar muy bien, muy ordenada en su gobierno, en sus sistemas de defensa, en el manejo de sus recursos. Esa comunidad política era la polis. De ahí viene la palabra política de esas ciudades griegas. Etimológicamente, buscando las entrañas de la palabra, etimológicamente la palabra política viene del latín politicus, porque el español es una lengua que se desprende del latín, y del griego politicus, que tiene que ver con los ciudadanos, o de polites, que era el ciudadano, o de la polis, que es la ciudad, como ya dijimos. La polis era la ciudad, y de polis viene el política, de polis viene policía. ¿Sí? Es decir, la política
es aquello que involucra a los ciudadanos y los asuntos públicos. El orden que había en las ciudades, los griegos antiguos le llamaban constitución. Aristóteles, en su libro La Política, nos decía que ese orden o esa constitución de la polis estaba relacionado con los cargos y la manera en que se distribuía el poder soberano con la comunidad. El fin de esa polis era indudablemente que el ciudadano fuera feliz. Es decir, la política de los griegos estaba ordenada a que se generaran las condiciones adecuadas en la polis para que los ciudadanos se desenvolvieran plenamente. Primer pregunta, ¿la sociedad mexicana genera nuestro Estado esas condiciones para que las personas se desenvuelvan plenamente? Bueno, ya que estamos familiarizados con la política, he querido revisar, les propongo revisar hay dos grandes pensadores económicos que han influido muchísimo en la economía norteamericana, más que los mismos ingleses. El inglés ha influido en Norteamérica en su manera de pensar, pero la ética protestante, que es la ética económica de los alemanes del norte, que tanto influyó en Estados Unidos, su mejor exponente es Max Weber. Y más adelante vamos a ver otro gran economista, político y economista, Alois Schumpeter, que es el genio del emprendedurismo. Yo sé que han hablado de emprendedores, y aquí en México se habla mucho del emprendedurismo, sobre todo en los últimos 25 años, y eso viene allá del tecnológico de Massachusetts y de Harvard, de Oxford y de Yale. Todo eso viene del emprendedurismo que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XIX, cuyo mejor ponente y mejor crítico de Marx es Alois Schumpeter. Ahorita vamos a ver a Max Weber, que fue anterior que Schumpeter. Dice Max Weber, tratando de dar un concepto de política, dice que la política es usualmente entendida como la influencia de definir la trayectoria de una entidad política determinada. Es decir, en este caso el Estado. Es decir, Weber dice que la política es por dónde va caminando el Estado. La política de manera consecuente va a ser entonces también la aspiración de tomar parte de ese poder o influir en la distribución del mismo, porque ese poder está distribuido en varias personas, principalmente en el Ejecutivo, ¿va? Pero en los diferentes estados. Y esto va a tener que ver o vincula o corresponde o concierne a todos los conglomerados de personas e individuos que están dentro del Estado. Bueno, ya que teniendo familiarizado con algunos conceptos de política, economía y Estado, vamos a ver rápidamente, porque nos queda poco tiempo, para no hacer pesado este primer módulo, que ya si estamos hablando del Estado político moderno de México, tenemos que tener conciencia que ya sabemos que hay tres poderes. Todo el Estado mexicano es un centro de poder. Pero ese centro de poder, la Constitución dice que se va a partir en 4 partes, para que no esté concentrado el poder en una sola persona. Eso ya lo sabemos. Aquí lo dice más adelante. Esta tabla es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero hay un cuarto sector, que son los órganos autónomos, aquellos que ahora tienen la amenaza de desaparecer, y que corresponden a un desarrollo administrativo y desarrollo de las ideas que México ha hecho de una manera muy bonita y muy elegante en los últimos 30 años. No es que alguien dijera de la noche a la mañana, vamos a hacer un Instituto Nacional Electoral, vamos a hacer un Banco de México fuerte, vamos a hacer un Instituto de la Competencia. No, venía parte de una evolución histórica, social y administrativa, y se logró formando a base de consensos y de sufrimiento. Los órganos autónomos son instituciones que a los mexicanos les ha costado mucho esfuerzo construirlas. Pero bueno, ¿por qué les comento todo esto? Los 3 poderes soberanos que hay en un Estado moderno, como es el Estado político moderno mexicano, comparten el poder con los órganos autónomos. ¿Y quién está abajo de esos 3 poderes soberanos, de esos órganos autónomos?
Pues está la sociedad civil organizada, sindicatos, empresas, asociaciones civiles, universidades, eh, institutos y el pueblo. El pueblo somos todos, pero el pueblo en general. La sociedad civil organizada y el pueblo somos gobernados. Y los tres poderes soberanos y los órganos autónomos son los gobernantes. Es decir, del lado derecho de la pantalla tienen las dos clases políticas que hay nada más, gobernantes y gobernados. Vemos rápidamente los tres poderes que hay en México, el poder ejecutivo, ¿sí? El legislativo y el judicial. El poder ejecutivo está formado por el señor presidente de la República y por los gobernadores de cada uno de los estados, principalmente. El poder legislativo a nivel federal está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y al interior de cada entidad federativa está formado por los congresos o legisladores locales. El Poder Judicial a nivel federal está fundado por los señores jueces federales y los señores magistrados y los señores ministros, entre los cuales destacan la Suprema Corte de Justicia, los tribunales superiores de justicia de cada estado y el Tribunal Federal Electoral, que se conduce por cuerda separada, dada la materia que conoce. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Pues es el que administra los recursos, es el que ejecuta las leyes y crea los reglamentos. Verbo y gracia, el presidente de la República y todas las secretarías de Estado que están abajo de él, que se llama Administración Pública. El Poder Legislativo, que es el que nos está haciendo daño hoy en día con tantas leyes nocivas y perversas, es el que lleva a cabo los procesos que crean y modifican las leyes. Está compuesta, repito, a nivel federal por diputados y senadores. Y el Poder Judicial por las instancias de justicia que resuelven los problemas que se dan principalmente entre los particulares o entre los particulares del gobierno o entre las entidades públicas de un nivel de gobierno con otras entidades públicas de otro nivel de gobierno. Si ya tenemos una idea de lo que es el Estado, ya tenemos una idea de lo que es la economía y estamos empezando a tener una idea de lo que es la política, que tiene que ver con el quehacer social y cómo se desenvuelve el Estado, vamos a analizar una ciencia que se desprende de la economía, que es la economía política. Esta economía política, que es una ciencia, es decir, forma parte de la ciencia económica, no tiene nada que ver con las políticas públicas, o sea, sí tiene que ver, perdón, rectifico, pero no confundir los conceptos. Cuando hablamos de políticas públicas, es una acción de trabajo del gobierno. Cuando hablamos de políticas económicas, como está en la pantalla, es una acción de trabajo del gobierno. Pero lo que va a estudiar eso de manera ordenada es la economía política. Entonces, economía política es la ciencia. Es la rama de la ciencia económica que estudia las formas y fórmulas que desde el gobierno se organizan para la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. En otras palabras, la economía política analiza cómo los estados administran la economía, tomando en consideración variables sociales y políticas. Es la ciencia que estudia la relación entre el poder político y la economía de un país. Cuando eso se traduce a una acción, a un gerundio, cuando ya se materializan los actos, cuando deja de ser teoría y se vuelven actos, acciones, pues la política pública, la que viene del gobierno, es una construcción social, efectivamente, porque no nace sola, nace socialmente, pero tiene que ver precisamente con las estrategias que el gobierno está desarrollando y que está articulando, ¿sí? Para que los actores, a través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, es decir, donde termine la voluntad del hombre, va a representar la realización concreta de decisiones o a buscar objetivos colectivos que se consideran teóricamente necesarios o deseables en la medida que se hacen frente a situaciones relevantes. Por ejemplo, combate a la pobreza, combate de la pandemia, combate al desempleo. Por último, la política económica, que digamos son esas acciones que tiene que hacer el Estado mexicano para llevar a cabo tareas que en busca de fines. Las políticas económicas, que son eso, herramientas de intervención del Estado en la economía, tienen
muchas cosas que cuidar. Pero aquí vamos a poner las 5 más importantes. Pero nada más quería saber que sigue. Bueno, las 5 tareas más importantes de la política económica que hace el Estado es, primero, propiciar que haya crecimiento y desarrollo económico. Segundo, que haya estabilidad de los precios. Tercero, que se promueva el empleo. Estoy tan preocupado que le puse 2 veces la palabra empleo. La promoción del empleo. Tercero, que se haya una distribución de la renta de la riqueza. Más adelante vamos a ver cómo Aristóteles y Santo Tomás de Aquino hablaban de la distribución de la riqueza y también hablaba de la distribución de la riqueza Luigi Taparelli. Luigi Taparelli, se lo digo como cápsula cultural, a manera de despedida de este primer módulo, Luigi Taparelli es el autor intelectual de la justicia social, jesuita de finales del siglo XIX. La izquierda no inventó la justicia social. La justicia social es un concepto del pensamiento político, económico, católico y social que viene de Luigi Taparelli y luego se atrapó en Rerum Novarum. Y la justicia social se da desde el ser humano, en solidaridad y en muchas cosas con las necesidades. No desde el Estado, sino desde las personas. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro módulo. Y también tiene que ver las políticas económicas con el equilibrio de la balanza de pagos. Todos esos factores que nos preocupan mucho, que los hemos oído, que sea crecimiento económico, que sea desarrollo económico. Desarrollo económico es que haya buenos hospitales, buenas escuelas, buenas carreteras, para que ayuden a las empresas a circular sus mercancías, que los precios no haya mucha inflación, para que los créditos bancarios al servicio de las empresas y las personas tengan bajos los intereses, y esa condición armónica de la economía genera empleo, ¿sí? Y eso nos ayuda a generar riqueza, y una vez que se genera la riqueza se distribuye para el bienestar del mayor número de personas y de todos, y para que nuestras relaciones con la comunidad internacional, la balanza de pagos esté equilibrada. Todo eso son políticas económicas, ¿sí? Sobre todo el Estado moderno mexicano. Y esos son los temas que vamos a ver más adelante y con los que nos vamos a familiarizar de manera muy puntual y específica. Bueno, hasta aquí el primer módulo y quedo en manos de Cecilia. Gracias. Pues muchas gracias, licenciado Alberto Baca Vela. No sé si guste dejar de compartir para que nos podamos ver. Perfecto. Pues muchas gracias por la información, por el contenido. Muchos están diciendo, oigan, nos pueden pasar la presentación porque fue muy rápida y la verdad tenemos ganas de exprimir este jugo. Como les comentamos, se va a estar checando esta información para que pueda llegar a ustedes de forma más precisa, pero sí es importante tomar apuntes los más concisos posibles. Ahora vamos a llegar al bloque de preguntas por parte de ustedes. Algunos hicieron. Las personas que estuvieron levantando la mano, si quieren y gustan poner sus preguntas, por tiempo no vamos a poder responder las bastantes que hay para el licenciado, pero les voy a preguntar algunas y si usted tiene la oportunidad de respondérnoslas, licenciado, con muchísimo gusto. Entonces, la primera es, pregunta José Ángel Arán Escalona. Muchas gracias por tan valiosa información. Se habla hoy de una cuarta revolución industrial y hay una quinta que no vi en su información. ¿Qué piensa usted de ello? Habla una quinta revolución industrial, pero ¿cuál es? No la comenta. Yo no la comento, ¿no? La desconozco. ¿Es una quinta revolución industrial? No, Perfecto. Sí, José desconozco. Ángel, si José Ángel sabe cuál es la quinta revolución, que nos lo ponga en el chat de panelistas para que pues, nosotros lo podamos debatir pues, próximamente. Siguiente pregunta. Dice, ¿es importante el conocimiento de microeconomía para la toma de decisiones políticas? Sí, claro que sí. Es muy importante el conocimiento de la microeconomía, porque la microeconomía tiene que ver, lo voy a decir con 2 ejemplos, para ser más claro, tiene que ver con la canasta básica de lo que tienen que comprar las familias para alimentarse, y la microeconomía tiene que ver con cómo funcionan las pequeñas y medianas empresas. Es decir, si el Estado mexicano
genera políticas económicas adecuadas para ayudar y fortalecer a las pequeñas, medianas empresas y los salarios de los trabajadores que funcionan para el Estado, esos conocimientos microeconómicos nos van a servir mucho para que esas empresas funcionen mejor y alcancen el bienestar para todos. Muchas gracias, licenciado. Siguiente pregunta. Dice, ¿puede un ciudadano considerarse gobernante o es en realidad su posición la que gobierna? Y él, un gobernado más al estar sometido al mismo Estado. Hay dos clases políticas nada más desde la luz de las leyes, ¿sí? Ya dijimos cuáles son las clases. Los que están en el gobierno son la clase gobernante. Y el pueblo y los que no estamos en el gobierno somos la clase gobernada. No es un sometimiento como tal porque tengamos presente que la Constitución política tiene garantías que cuida los derechos humanos y hay muchas cosas que se nos tienen que proteger como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a formar una familia, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener una seguridad social, etcétera. Son muchos derechos. Y también tenemos el derecho a ser votados y a votar. Y entonces ahí hay una interacción que permite al gobernado, a nosotros los gobernados, aspirar al poder, pero en la forma en la que las leyes lo prevean. Y yo considero que no tenemos por qué estar sumisos, sobre todo porque tenemos derechos de opinión y de expresarnos públicamente como es este medio. Muchas gracias, licenciado. Ya mandó el mensaje José Ángel Arón Escalona sobre la quinta revolución y habla que la industria 5.0 pone el énfasis en la colaboración entre máquinas y humanos para mejorar la productividad y la eficiencia. Se me hace un comentario muy interesante. Efectivamente, seguramente tiene que ver algo inclusive con la inteligencia artificial. Esa quinta revolución yo no dudo que exista, seguramente existe. Solamente lo que quise fue dar un parámetro de las más importantes, pero lo que él está señalando es un tema muy interesante que hay que aprender a estudiar. Muchísimas gracias, Alberto. Y vámonos con dos preguntas más. Se pregunta, ¿considera que las ideas precursoras de la independencia de México, fundada en asegurar una justicia social, tiene mucha influencia en de los jesuitas? Cuando se habló de la justicia social de los jesuitas, fue después de la justicia social vino como una reacción al manifiesto comunista. El manifiesto comunista vino como una reacción a las consecuencias de los trabajadores de la revolución industrial. No, la independencia de México ya había pasado, es decir, cuando el movimiento insurgente de México se lleva a cabo, no existían no había sido conceptualizada la justicia social, ni existía el manifiesto comunista. En esa época todavía el sistema económico y político era distinta, era un régimen de colonias, era un régimen mercantilista, ¿sí? Va a aparecer un filósofo en el siglo XIX que es Hegel, que nos va a permitir Hegel conocer la verdad desde una perspectiva muy diferente a la que había dicho cualquier otro filósofo. Y Hegel va a empezar a definir las cosas como una realidad que se relaciona una cosa con otra. Y esto es tema de todo un tratado, de toda una explicación de 2 horas. Pero ¿por qué hablo de Hegel? Porque si Hegel no hubiera desarrollado las ideas, no hubiera desarrollado el método de accesar o analizar la verdad que se llama dialéctica, la dialéctica hegeliana que se componía de una tesis, de una antítesis y de una conclusión, Marx no hubiera desarrollado el manifiesto comunista. Es decir, Marx era hegeliano. Entonces Marx apoya en Hegel, en su manera de pensar, y critica la situación de los trabajadores respecto a las fuertes consecuencias que había del proceso de la revolución industrial. Y entonces el mundo se vuelve material. Y cuando el mundo se vuelve muy material en su forma de pensar y habla de una lucha de clases y de que solamente los trabajadores se pueden hacer justicia de una manera bélica y generando una revolución, el pensamiento de la Iglesia Católica tiene que salir a dar su posición, y es cuando aparece el tema de la justicia social y la encíclica Rerum Novarum, donde tiene que dar su versión de los hechos y decir, a ver, momentos, señores, el bien, la economía que genera las industrias es muy buena y hay que respetarla, pero
Los trabajadores tienen que mejorar sus condiciones de trabajo porque tienen dignidad humana, tienen derecho a tener salud, tienen derecho a tener una casa digna, tienen derecho a tener hijos, tienen derecho a ser respetados. Si las fuerzas económicas no alcanzan para darle bienestar a todas las personas, a todos los trabajadores, entonces tendremos que intervenir aquellos sectores de la sociedad que están en condiciones de ayudar al prójimo, empresas, instituciones de escuelas, productores del campo, etcétera, pero como un ejercicio virtuoso del ser humano por ayudar al prójimo. Esa es la justicia social de Luigi Taparelli. Muchas gracias, licenciado. Eh, Pasaremos a una, yo creo que última pregunta. Comenta Luis Humberto. Si el Estado es el encargado de mantener el orden en la sociedad a través de los diferentes sistemas y estructuras mencionadas, ¿cómo genera riqueza? Y al hacerlo, ¿no descuida su fin principal del bien y la felicidad? Bueno, yo pienso muy parecido a la persona que hizo esa pregunta. Cuando el Estado se conceptualiza, el Estado moderno se conceptualiza con los pensadores del siglo XVII perdón, los pensadores del siglo XVIII y del siglo XIX, la principal función del Estado es el orden público. La principal función del Estado es la seguridad de los ciudadanos. Ya con las tesis que vienen después a partir del manifiesto comunista, es cuando se empiezan a construir líneas de pensamiento que dicen que el Estado debe de intervenir en la economía, que eso lo vamos a ver amplio y detalladamente en los próximos módulos. Pero sí, parece ser que luego el Estado, por meterse tanto en la economía, descuida sus órdenes principales, que son seguridad pública, orden público y salud pública. Estoy de acuerdo con la persona que hace el comentario. Es un tema que hay que atender. Y por último, me preguntan que si nos podrían escribir el nombre completo del autor de la justicia social. Ah, bueno, no me sé su segundo apellido, pero es Luigi Taparelli. Era un sacerdote jesuita. Construye sus ideas por ahí del año 1870 aproximadamente. No me sé su segundo apellido, ofrezco una disculpa. Luigi Taparelli. Participó intelectualmente en la redacción de la encíclica Rerum Novarum. Y es muy interesante. Voy a ver en esta semana, si me lo permite, porque veo que llamó mucho la atención, enviarles un documento de Luigi Taparelli como lectura para fortalecer este medio. ¿Qué les parece? Creo que ya escribieron bien todo ¿cómo se dice? El apellido de Luis Taparelli De hacer. Ay, no. Sí, de De hacer. Azeglio. Ya pasaron el Pero, pero bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad, un aplauso virtual al licenciado Alberto Baca. Muy buena información, muy buena conferencia iniciando este seminario. Gracias a todos por participar y por estar presentes y por buscar estas preguntas y respuestas que pues tenemos todos los ciudadanos. Y nos vemos el próximo martes con un nuevo tema específico de economía y política en México.